Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo que voy a hablar en este momento es respecto a Cristo, Cristo, el Mesías, el ungido, el Nazareno, Yeshua, el Hijo de Dios. Como bien dice el título, Él es el Hijo de Dios. No es Dios el Padre, no es el único Dios verdadero. Él es el Hijo de ese único Dios verdadero. No pertenece a una deidad compuesta. No es parte de un Dios dividido en dos personas o en tres como creen los trinitarios. Simplemente es el creer que Él es parte de una deidad compuesta por dos personas es muestra de la grave contaminación que sufrió esa mente, ¿no? Ese cerebro por haber estado tantos años en una denominación que creyó en una Trinidad, ¿no? Y ahora que se despoja de un miembro de esa Trinidad, se queda con dos. Y le es difícil a veces comprender las escrituras como, como realmente lo ve el mismo Dios, ¿no? Nosotros sabemos que los años que tengas leyendo la escritura y que te apoyes con libros de teología no son sinónimos para que comprendas al final el mensaje correcto de la escritura. Hay mucha prueba de ello, ¿no? Los mismos sacerdotes católicos estudian muchos años teología, estudian muchos años la Biblia y muchos años otros libros más. Pastores evangélicos de diferentes denominaciones se esmeran estudiando, pero eso no les asegura el completo entendimiento o comprensión de las escrituras. Eso solamente lo da el Espíritu de nuestro Dios, ¿no? Solo Él inspira a la gente dispuesta a aprender, no a gente necia que quiere seguir un rumbo específico y implantado por ellos mismos, sino de gente dispuesta que se deja llevar como oveja por el mismo Dios. A esa gente Dios se preocupa en inspirarlos a entender las Santas Escrituras y hay muchos en este mundo, hay muchos en este lugar también. Y respecto al Hijo de Dios, lo único que puedo decir es que Él mismo declara quién es Él y cuál es su lugar. Hay un texto en Juan pueden leer bastantes textos, pero yo voy a decir el texto, pero no el capítulo ni el verso, para que ustedes se preocupen en leer y investiguen todo el libro, para que sí se alimenten de una lectura correcta, ¿no? Y les pique ese bichito de la curiosidad a investigar un poco más. Cristo dice, nadie va al Padre sino por medio de mí. ¿Qué está mostrando en ese pasaje? Lo leemos completo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por medio de mí. ¿Qué está demostrando ahí Cristo? Que Él es el camino. ¿Y quién es el fin? El fin es el Padre. Nadie va al Padre sino por medio de mí. Lo dice él mismo. El Padre. ¿Quién es el Padre? Vamos a otro texto, en el mismo Juan, dice. Y esta es la vida eterna. En pocas palabras, en esto se halla la vida eterna, les está diciendo. Queridos hermanos, en esto se halla la vida eterna. En que te conozcan a ti, Dios, Padre, Yahweh, el único Dios verdadero. Eso lo está diciendo Cristo. No lo estoy inventando yo. En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Yo lo traduciría que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Y a Yeshua el Mesías, a quien tú has enviado. ¿Se dan cuenta?
Él está poniendo bien en claro el lugar que ocupa. Él no ocupa el lugar de Dios. Él ocupa el lugar de hijo de Dios, enviado de Dios acá a la tierra e hijo de Dios allá en el cielo. El único Dios verdadero es su Padre. Él mismo lo declara. Ahora, hay un texto que me indigna bastante. ¿En qué sentido? En el sentido en que me muestra que hasta los demonios saben más del Hijo de Dios que el mismo pueblo que se profesa cristiano hoy en día, ¿no? Eh, Leamos un pasaje que está en otro evangelio. Está en Lucas y en Marcos. En cualquiera de esos dos evangelios está. Cuando se topa con un endemoniado, recuerden, Cristo va y el endemoniado lo ve y se aterra y corre y se pone a gritar como loco, ¿no? Y dice la escritura que él agarra y se postra a los pies del Salvador, a los pies de Yeshua, nuestro Cristo. Se postra y grita, ¿no? Y clama y pregunta. ¿Qué tienes contra mí?, le dice. ¿Qué tienes contra mí, Hijo del Dios Altísimo? Es increíble cómo los demonios saben la posición también del Hijo y cómo el pueblo cristiano ignora eso. ¿Qué tienes contra mí, Hijo del Dios Altísimo? Ahora, yo le diría a aquellas personas que creen que Cristo pertenece a una deidad compuesta, ¿por qué ahí el demonio o los demonios no le dijeron hijo de perteneciente a una deidad compuesta? ¿O por qué no le dijeron oh Dios Altísimo? ¿Por qué le dijeron hijo del Dios Altísimo? Simplemente porque ese es su lugar, hijo del Dios Altísimo. Él no es el Dios Altísimo, Él no es el Dios verdadero, Él es el Hijo de Dios, Él es un siervo de Dios, en el sentido en que está al servicio de Dios. Él es el mensajero de Dios. La Santa Escritura lo llama en el Antiguo Testamento el ángel de Yahweh, el mensajero de Dios. Juan lo llama la palabra de Dios, el mediador de Dios, lo llama el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios. Es simplemente eso, es simplemente eso, es el Hijo de Dios. Él tiene un grado importante para nosotros porque Él es mucho superior a los ángeles, mucho superior a los seres humanos y a cualquier otra cosa que exista en el mundo, pero está subordinado a su Padre. Está subordinado a su Padre. Él mismo dijo, y venía a hacer la voluntad del Padre. Incluso cuando Él dice, no son mis palabras las que yo digo, sino las palabras que mi Padre me las envió, cumpliendo su misión de portavoz, de mensajero, su misión de mediador, su misión de ser la palabra de Dios que siempre la tuvo desde el principio. Pablo, ¿no? Cuando menciona que el varón es la cabeza de la mujer, dice que Cristo es la cabeza de todo varón y Dios es la cabeza de Cristo. Si Dios es la cabeza de Cristo, explíqueme ahora cómo pueden ustedes comprender esa teoría de que Él pertenece a una deidad compuesta. ¿Acaso Él mismo puede ser su cabeza? ¿Qué razonamiento es ese? Eh, el mismo Apocalipsis menciona que Él lo llama su Dios. Cuando Él relata la venida del templo de Dios, dice, ¿no? Y descenderá el templo del cielo de mi Dios. Le llama mi Dios. Hay otro pasaje del Nuevo Testamento donde menciona que Cristo se sujetará a su Dios cuando todo se haya cumplido. Dice más o menos así, ¿no? Que
todo será sujeto a Él, pero esa sujeción aceptúa o hace una excepción, ¿no? Con Dios el Padre. Todo va a estar sujeto a Él, pero Él será sujeto al que le sujetó todo a Él. ¿Comprenden? O sea, Él, todo se les será sujeto a Él, pero Él mismo será sujeto al ser que le sujetó todo a Él. ¿Por qué? Simplemente porque ese ser es el único Dios verdadero, el Dios altísimo, al que Él sirve, así como nosotros también servimos. ¿Se dan cuenta? Hay un rango, hay un nivel jerárquico ahí, que es fácil de comprender para personas que no están contaminadas con esa idea trinitaria de que tanto el Dios como el Padre y el Espíritu son de un mismo nivel. Ahora desechan a uno y quedan dos del mismo nivel. Totalmente contradictorio a la Biblia. Bueno, eso es todo hasta el momento. Ya más adelante alcanzaré otras informaciones. Se siguen investigando muchas cosas, pero ya eso ya yo lo tengo como dado por sentado. Ya me pasé bastantes meses, ya años por así decirlo, estudiando eso. Ya he cotejado, he confirmado con las escrituras eso, con los idiomas originales y con mucho apoyo hebreo, mucho apoyo judío, porque las religiones de ahora realmente no ayudan o ayudan muy poco. Me olvidaba, ¿no? Muchos van a cuestionar el pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 1, ¿no? Donde se dice que en el principio existía la palabra y la palabra habitaba junto a Dios y la palabra era Dios. Simplemente les digo que en el original esa frase de era Dios es muy distinta a la frase donde se menciona que habitaba con Dios. Esa palabra con Dios es muy distinta de la palabra era Dios. Claro que no es una diferencia abismal, sino que si ustedes cogen ambas palabras, Dios, donde habitaba con Dios, y Dios, donde era Dios, se van a dar cuenta que en el griego hay una pequeña variación de una pequeña letra. Y esa variación, muchos intérpretes han concluido que significa que la segunda palabra, donde está era Dios, realmente no debería decir era Dios, sino debería decir era divino, era un Dios, o era Dios, pero no en el sentido de grado de Dios altísimo, sino como mostrando su divinidad, su naturaleza, no mostrando su rango, sino su naturaleza. Era divino, la palabra era divina, solamente eso, ¿no? Y también respecto a al punto de que muchos creen que Cristo es el creador de todo. Tenemos que tener en cuenta que Él fue el medio por donde Dios creó todo. Él es el mediador, la palabra, el verbo. Dios toma a su mediador y por medio de él ejecuta toda la obra. Por eso es que en Génesis dice hagamos. ¿Se acuerdan cuando dice hagamos al hombre? ¿Por quién creen que está hablando ahí? ¿Creen que está hablando Cristo o está hablando el Padre? Está hablando el Padre. Él es el creador de todo. Muchos tuercen o malinterpretan el texto de Colosenses, donde dice todo fue creado por Él. Tómense la molestia, por favor, de ver otras versiones bíblicas, de ver diccionarios bíblicos y cotejen ese texto. No se vuelvan necios. Yo he conocido gente necia que por más que uno le pone en sus narices versiones bíblicas y diccionarios, ellos te abren los ojos como si te dijeran, ¿qué me estás diciendo?
son gente totalmente cerrada, no quiere pensar, no quiere razonar. Esos textos en Colosenses, por ejemplo, dice, la correcta traducción es, todo fue creado por medio de Él. ¿Es tan difícil de comprender eso? El mismo Juan ahí, versos abajo, dice, ¿no? Y el mundo fue hecho por medio de Él, si buscan otras versiones, porque ahí los primeros versos dicen, fue hecho por Él, pero abajo en el verso 10 dice, y dice se utiliza la palabra por medio. Si ustedes, si quieren, cotéjenlo ustedes, ¿no? En el verso 10 dice por medio, está clarísimo. Colosenses dice por medio también. ¿Por qué? Porque la escritura define a Cristo como el mediador, simplemente por eso. Él es el mediador de Dios. En Apocalipsis hay un pasaje donde dice, teman a Dios y denle gloria. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre. Y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de todas las aguas. ¿A quién cree que se está refiriendo? Al mismo Dios, al Padre. Si concluimos con todo lo que hemos leído en las Escrituras, que Cristo es el mediador, pero Dios, el Padre, es el creador, estamos, estamos concluyendo de manera correcta que en Apocalipsis se está refiriendo a Dios, el Padre. ¿Y cómo podemos confirmarlo? Leamos otras versiones. Ese pasaje donde dice teman a Dios y denle gloria. En otras versiones, esa palabrita y que separa, y muchos creen que esa y de separación está separando a Dios, el Padre, y a Dios y al Hijo, ¿no? Pero no. Ustedes se van a otras versiones, esa palabrita y ya no se aplica como separación, sino como parte del primer texto, ¿no? Como si fuera una extensión nada más, pero definiendo al mismo personaje. Por eso muchas Biblias traducen, y ustedes pueden cotejarla también, traducen como teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adórenlo, porque Él creó los cielos y la tierra, el mar y todas las aguas.